Muy estimados hermanos en Cristo, es un gusto estar con ustedes para hablar de uno de los grandes temas que apasiona al movimiento Regnum Christi, el apostolado de los laicos. Estamos tratando este tema precisamente en la reflexión que nos reúne a todos los miembros de primero y segundo grado. Este es un tema fundamental porque en él se desarrolla la misión de la Iglesia. La misión de la Iglesia es precisamente continuar la misión de Jesucristo en el mundo, que nos anima al amor y a la voluntad de Dios. La misión de la Iglesia es prolongar precisamente la misión de Cristo y dilatar su reino, hacer presente en el mundo el reino de Cristo. Por ello, la misión de la Iglesia es una gran convocatoria a todos los hombres, precisamente a la salvación. La Iglesia en ese sentido es profundamente misionera y realiza su misión convocando al amor de Dios, propagando en todos los corazones y en todos los pueblos el reino de Cristo para gloria de Dios. Este es el germen de la civilización del amor. Lógicamente, cuando hablamos del reino de Cristo, no hablamos de un lugar geográfico, ni mucho menos de un sistema político. Cuando hablamos del reino de Cristo, indica el imperio del amor de Dios, que vence el pecado, que vence la muerte y nos saca de la esclavitud para introducirnos en el reino del amor, en la vida y en la auténtica libertad. El reino de Dios es la realización plena del designio salvífico que tendrá su culminación en la eternidad. Sin embargo, Cristo ya ha traído a esta tierra el reino de Dios por su obra de redención. El documento Gaudium et Spes nos habla de ello. El reino ya está misteriosamente presente en nuestra tierra y se experimenta en el amor cuando el hombre nuevo reconoce precisamente ese llamado de amor de Dios. Lógicamente, este reino encontrará su perfección, su plenitud en la segunda venida de Cristo. Evangelizar justamente es hacer presente en el mundo el reino de Dios. Evangelizar significa predicar la buena nueva. Significa que las personas y la sociedad encuentren en Cristo su sentido y encuentren en Dios su referencia. Evangelizar es precisamente llevar la alegría del Evangelio que llena el corazón y la vida de los hombres que se han encontrado con Cristo. Evangelizar significa anunciar, denunciar y acompañar. Por eso evangelizar implica dar a conocer la palabra, pero sobre todo testimoniar el amor de Dios. Porque si solo habláramos, si solo anunciáramos la palabra, pero no diéramos un testimonio, pues más bien estaríamos hablando de un proselitismo. San Antonio de Padua nos da una hermosa frase que nos refiere a esto. En vano se esfuerza en propagar la doctrina cristiana quien la contradice con sus obras. Por ello la importancia no solo de la palabra, sino del testimonio. Justamente a la actividad evangelizadora le denominamos apostolado. Los laicos, por nuestra índole secular, es decir, por nuestros talentos específicos, estamos llamados a ordenar las realidades temporales, precisamente según el plan de Dios. Cualquier realidad temporal. El mundo de la política, de la economía, del arte, de la ciencia, de la educación. El laico está en el corazón del mundo y por ello su tarea es insustituible. Si vivimos en medio del mundo de forma cristiana, podremos evangelizar a modo de fermento. Podremos ser luz, sal, levadura de la tierra. Se trata que los cristianos transformemos al mundo y no que el mundo nos transforme según sus criterios. La Iglesia en ese sentido necesita del laico para hacer presente a Cristo en el mundo. Necesita de ti. Por ello estamos llamados a ser apóstoles. Jesús nos envía a esta misión evangelizadora que es apasionante. Porque el tesoro de la fe que hemos recibido no lo podemos esconder. El tesoro lo tenemos que compartir. Y tenemos que entender que ante todo, para el cristiano, la vida de su prójimo no le es indiferente. La alegría de mi prójimo es también mi alegría. El sufrimiento de mi prójimo es también mi sufrimiento. En eso estriba mucho del mensaje cristiano.
Tenemos pues que colaborar en la acción transformadora, en el amor de Dios que todo lo puede. Pídele a Dios que te haga un gran apóstol. De aquí saltamos indudablemente a la pregunta, bueno, ¿y cómo puedo hacer apostolado? Hay diversas formas. Por un lado, se colabora con la iglesia, con la jerarquía eclesiástica, y el laico ayuda pues a una serie de tareas como ayudar a impartir el catecismo, ayudar a dar a conocer la palabra de Dios. En ese sentido, la iglesia tiene diversas expresiones del apostolado. Por un lado, la acción pastoral, que está destinada a los fieles bautizados y practicantes con el fin de ayudarles a su vida cristiana. Pero también hablamos no solo de esta acción pastoral, sino de la nueva evangelización, es decir, aquella que va dirigido a bautizados que no viven precisamente las exigencias del bautismo porque ahora se encuentran en un entorno secularizado o ya completamente descristianizado. Pero aparte de la acción pastoral de la nueva evangelización, también tenemos el apostolado ad gentes, que está encaminado a presentar el evangelio a quien todavía no lo conoce. Aquí, en estas tres acciones, podemos colaborar. Lo importante es que el laico ejerza su misión apostólica llevando a todos los ambientes a Cristo, a todos los ambientes, en todas las circunstancias de la vida, como puede ser en el triunfo, pero en la derrota, en la salud, pero también en la enfermedad, y en todas las etapas de su vida. Se trata, como hemos dicho, de ordenar y gestionar las realidades temporales según los criterios del Evangelio. Irradiar la fe, la esperanza y la caridad. Y superar las falsas dualidades que nos ha impuesto el mundo. Por ejemplo, la dualidad de la fe o la razón. La dualidad de la ética o la eficacia. De la ganancia o el servicio. Esas falsas dualidades tienen que ser superadas justamente cuando el laico lleve el evangelio a todas estas realidades temporales. Pero para ello es indispensable que el misionero sea discípulo de Dios. Es decir, se es misionero en la medida que se es buen discípulo. Quien acoge el evangelio en la propia vida puede llevarlo a los demás. En la exhortación apostólica Christi Fideles Laicis, Juan Pablo II nos recuerda el evangelio de San Juan que recoge las palabras de Cristo. El que permanece en mí da mucho fruto. Es decir, enraizados y vivificados por la vid, los sarmientos están llamados a ser frutos. La fecundidad del apostolado depende de la unión vital con Jesucristo. Ahora también es indispensable hablar de los peligros en la vida apostólica. Es decir, cuando no se vive como misionero discípulo, el apostolado puede pervertirse. ¿Y de qué formas? Por ejemplo, con la vanidad, creyendo que el apostolado es para ensoberbecerse, para destacar, y hay a veces pues la tentación de utilizar el apostolado más que para iluminar, a veces para brillar. También puede pervertirse el apostolado si caemos en un activismo, si no hay oración y reflexión detrás de la acción apostólica. O también con un voluntarismo creyendo que la eficacia del apostolado depende de mi esfuerzo. Eso es un voluntarismo que no reconoce que la acción apostólica está acompañada del Espíritu Santo y de su gracia. También el apostolado puede sufrir a veces de la impaciencia o la desesperanza. El Papa Francisco nos habla, por ejemplo, de lo que es el pesimismo inútil, cuando a veces creemos que las obras no avanzan y entonces decae el ánimo. O también un apostolado aislado de las obras de la iglesia. Es decir, que se cree que la acción apostólica es solo de un determinado grupo y no tiene el diálogo o el suficiente encuentro precisamente o la dirección con los pastores, con los obispos, con la parroquia, y esa es una tarea también fundamental. Así pues, lo importante en la acción apostólica es recordar, como dice el Salmo, que si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los constructores. Queridos hermanas y hermanos en Cristo,
La mies es mucha, pero los trabajadores son pocos. La iglesia te necesita. La iglesia nos necesita en este tiempo. El mundo pide y clama a Cristo. Hoy, cuando la cultura de la muerte se trata de imponer con la violencia, con el narcotráfico, con el aborto, hoy cuando en el mundo vemos unas realidades de injusticia tan dolorosas, tan apremiantes, hoy cuando vemos cómo el materialismo va comiendo y consumiendo la vida de muchos jóvenes, hoy cuando vemos cómo el matrimonio se empieza a esquebrajar, es cuando tenemos que salir los fieles laicos a Cristo a llevar la palabra, a evangelizar y a testimoniar el amor de Cristo. Los cristianos tenemos que emprender esa gran convocatoria que nos ha hecho el Papa Francisco, una nueva salida misionera. Una nueva salida misionera para llevar la palabra de Dios. Una nueva salida misionera para luchar contra todas estas estructuras de injusticia. Una nueva salida misionera para ir a las periferias donde no ha llegado el mensaje de Dios. De esta forma es como nosotros, como miembros del Regnum Christi, llevamos a cabo nuestra misión, llevamos a cabo nuestro bautismo, nuestra confirmación, y es como así respondemos al llamado de hacer discípulos a todas las gentes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.